El popular programa liderado por David Broncano, conocido por su estilo relajado y su habilidad para abordar temas de manera espontánea y entretenida, se ha convertido en el epicentro de una controversia mediática que ha generado un amplio debate en redes sociales y en círculos televisivos. Todo se originó durante una emisión de La Resistencia, cuando Broncano, visiblemente contrariado, decidió hablar sin tapujos sobre un incidente que involucraba al piloto de MotoGP y reciente campeón del mundo, Jorge Martín. En sus declaraciones, Broncano no solo expresó su frustración por la inesperada ausencia del deportista en el programa, sino que apuntó directamente a Pablo Motos y al equipo de producción del Hormiguero, acusándolos de interferir deliberadamente para impedir que el piloto participara en La Resistencia antes de aparecer en el popular espacio de Antena 3. Con su habitual franqueza, Broncano explicó que Jorge Martín, quien ya se encontraba en los camerinos del programa, no pudo salir al plató, lo que atribuyó a unas supuestas maniobras del equipo de motos para monopolizar las apariciones televisivas del piloto. Según Broncano, este tipo de prácticas no son nuevas, pero este caso en particular fue lo suficientemente significativo como para abordarlo en directo. Hoy iba a venir Jorge Martín, campeón de MotoGP. Está aquí abajo, en el camerino, pero no podrá salir al plató. Esto ha pasado pocas veces, pero después de tantos años es el día de hablar de esto, afirmó Broncano, haciendo evidente su molestia y señalando lo que consideró una estrategia poco ética por parte de sus competidores televisivos. Estas declaraciones provocaron un aluvión de reacciones tanto en la audiencia como en el entorno digital, donde las opiniones se dividieron entre quienes respaldaban a Broncano por exponer una práctica que consideraban desleal y quienes cuestionaban la necesidad de airear esta polémica en un programa de entretenimiento. La controversia no solo puso bajo la lupa a Broncano y su equipo, sino también al propio Pablo Motos y al Hormiguero, que rápidamente se convirtieron en blanco de críticas y preguntas sobre las supuestas presiones ejercidas para controlar la aparición de invitados destacados en la televisión nacional. Lo que parecía ser un simple desencuentro entre programas televisivos escaló rápidamente, generando una discusión más amplia sobre las dinámicas de competencia entre espacios de entretenimiento. La espontaneidad con la que Broncano abordó el tema, un rasgo característico de su programa, añadió un matiz de autenticidad a sus palabras, pero también planteó interrogantes sobre los límites de la transparencia en televisión. A medida que la polémica ganaba tracción, el caso no solo reveló tensiones entre dos de los programas más populares del panorama televisivo español, sino que también desató un debate sobre las estrategias detrás de las cámaras y su impacto en la experiencia de los espectadores. David Broncano, conocido por su estilo directo y su capacidad para abordar cualquier tema sin filtros, no ocultó su malestar durante la emisión de La Resistencia. Con un tono cargado de frustración, el presentador se dirigió a su audiencia para exponer lo que él consideraba una situación inaceptable, generada por maniobras externas que afectaron directamente la dinámica de su programa. Hoy iba a venir Jorge Martín, campeón de MotoGP. Está aquí abajo, en el camerino, pero no podrá salir al plató. Esto ha pasado pocas veces, pero después de tantos años, hoy es el día de hablar de esto, declaró Broncano, dejando en evidencia su descontento y revelando un escenario que hasta entonces había permanecido en las sombras. En su intervención, Broncano no dudó en señalar a El Hormiguero y a su equipo de producción como responsables de lo ocurrido. Según el presentador, la ausencia del piloto no se debía a motivos personales ni a problemas de agenda, sino a una supuesta estrategia del programa conducido por Pablo Motos para evitar que sus invitados participen en otros espacios televisivos antes de aparecer en su plató. Esta acusación no solo subrayó la gravedad del incidente desde la perspectiva de Broncano, sino que también reveló una competencia feroz detrás de las cámaras, donde el control de las exclusivas se convierte en un elemento clave en la lucha por la audiencia. La elección de Broncano de abordar este tema en directo, y con su característico estilo espontáneo, añadió un nivel de tensión adicional a la situación. Sus palabras reflejaron una mezcla de decepción e indignación, al sentir que una práctica que él consideraba poco ética había privado a La Resistencia de contar con un invitado tan relevante como Jorge Martín, en un momento en el que el piloto acaba de conquistar un campeonato del mundo. Para Broncano, la situación no solo afectaba a su programa, sino que también planteaba un problema más amplio sobre las dinámicas de poder y exclusividad que operan entre los principales programas de televisión. Esta declaración pública marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos programas y sus respectivos equipos, exponiendo ante la audiencia una rivalidad que, aunque conocida en ciertos círculos, rara vez se aborda de manera tan abierta. Para muchos espectadores, las palabras de Broncano ofrecieron una rara visión de las tensiones que se desarrollan tras bambalinas, donde las decisiones estratégicas y las rivalidades entre programas pueden tener un impacto directo en el contenido que llega al público. Las declaraciones de David Broncano, tan directas como contundentes, no tardaron en generar una ola de reacciones tanto entre la audiencia como entre los implicados en el conflicto. Desde El Hormiguero, el programa señalado directamente por Broncano, se apresuraron a responder a través de su cuenta oficial de Twitter.
En un comunicado que buscaba desmentir las acusaciones, alegaron que todo se debía a un malentendido originado en la comunicación entre los representantes de Jorge Martín y las producciones de ambos programas. Este intento de aclaración tenía como objetivo calmar las aguas, pero para entonces el enfrentamiento ya había alcanzado proporciones virales. La polémica estaba en pleno auge y el público comenzaba a tomar posiciones, alimentando el debate en redes sociales. Sin embargo, lo que parecía un simple intercambio de acusaciones mediáticas dio un giro inesperado cuando el medio 20 Minutos reveló nueva información que cambiaba completamente el relato inicial. Según el informe, la entrevista con Jorge Martín no solo había sido realizada, sino que se había desarrollado sin inconvenientes y quedó registrada en las cámaras de la Resistencia. Este giro desconcertó a la audiencia, especialmente después de las afirmaciones de Broncano que indicaban que el piloto no había podido participar en el programa. Poco después, Vanitatis publicó imágenes que confirmaban la presencia del campeón de MotoGP en el plató junto a Broncano, lo que desató aún más preguntas sobre lo que realmente había ocurrido. Este descubrimiento añadió una nueva capa de complejidad a la historia, convirtiendo lo que parecía un conflicto entre programas en una narrativa mucho más enrevesada. Las imágenes publicadas evidenciaban que la entrevista existía, pero su ausencia en la emisión de la Resistencia planteaba serias dudas. ¿Por qué el equipo del programa decidió no emitir la entrevista? ¿Realmente se trató de un malentendido logístico o había razones más profundas y quizás estratégicas detrás de esta decisión? Estas interrogantes comenzaron a circular entre los medios y el público, abriendo la puerta a teorías que iban desde disputas mediáticas hasta posibles presiones externas. El momento en que estas revelaciones salieron a la luz coincidió con un evento político de gran relevancia, la declaración y salida de prisión de Víctor de Aldama, un hecho que había capturado la atención mediática por su relación con un escándalo de corrupción que implicaba a figuras políticas de alto nivel. Esta coincidencia temporal generó sospechas entre algunos sectores del público, que comenzaron a especular si la controversia generada entre la Resistencia y El Hormiguero podría haber sido utilizada para desviar la atención de este tema más delicado. Aunque estas teorías no cuentan con pruebas contundentes, la sincronía entre ambos eventos no hizo más que alimentar la intriga en torno al caso. La decisión de no emitir la entrevista, que parecía algo anecdótico al principio, se convirtió en el epicentro de un debate más amplio sobre las dinámicas de poder en el mundo mediático y la forma en que los programas de televisión gestionan sus narrativas. ¿Podría ser que las rivalidades entre programas hayan influido en esta decisión? ¿O quizás había intereses políticos y mediáticos más amplios en juego? Las respuestas a estas preguntas permanecen en el aire, pero lo que queda claro es que esta historia ha trascendido su origen para convertirse en un reflejo de las complejidades que definen el panorama audiovisual y político actual. La audiencia, por su parte, se encontró dividida entre quienes veían en Broncano a un presentador auténtico que no teme denunciar lo que considera injusticias, y quienes comenzaron a cuestionar si su postura inicial había sido completamente honesta. Por otro lado, El Hormiguero enfrentó críticas por las prácticas señaladas por Broncano, a pesar de sus intentos por desmentir las acusaciones. En este ambiente de incertidumbre y contradicciones, la confianza en ambos programas quedó puesta a prueba, dejando en evidencia cómo un incidente aparentemente trivial puede escalar rápidamente y tener un impacto significativo en la percepción pública. El caso de Jorge Martín en La Resistencia es un ejemplo de cómo las dinámicas detrás de las cámaras pueden influir en lo que finalmente llega a la pantalla, y cómo estas decisiones pueden resonar mucho más allá de un simple plató de televisión. Al final, lo que comenzó como una polémica sobre un invitado ausente se transformó en un caso que pone de relieve las tensiones, rivalidades y posibles intereses cruzados que moldean el entretenimiento y la información en la era actual. La coincidencia temporal entre la controversia en La Resistencia y el escándalo político protagonizado por Víctor de Aldama no pasó desapercibida para muchos observadores, quienes rápidamente comenzaron a atar cabos y a plantear preguntas sobre el posible trasfondo de este incidente mediático. La declaración del empresario y su posterior salida de prisión habían acaparado los titulares en los días previos, generando un intenso debate en torno a las acusaciones que involucraban a destacados dirigentes políticos. En este contexto, la polémica surgida entre David Broncano y Pablo Motos parecía un tema de menor envergadura, pero su sincronización con un evento de tal magnitud despertó sospechas de que podría tratarse de una distracción intencionada. Algunos críticos fueron más allá, señalando que la situación podría haber sido deliberadamente amplificada, o incluso fabricada, para desviar la atención pública de un caso que amenazaba con exponer serios problemas en las esferas más altas del poder político. Si bien esta teoría carece de pruebas concluyentes, el timing perfecto entre ambos eventos alimentó las especulaciones de que la controversia podría haber sido utilizada como una cortina de humo para minimizar el impacto mediático del caso de Aldama. Este enfoque estratégico, aunque no probado, reflejaría un patrón en el que los conflictos mediáticos se aprovechan para controlar el foco de la narrativa pública,
una práctica que, según los escépticos, no sería nueva en el ámbito político y televisivo. La decisión de la Resistencia de no emitir la entrevista con Jorge Martín añadió aún más interrogantes al debate. Aunque se confirmó que la conversación con el piloto se había grabado sin problemas, su omisión de la emisión regular planteó serias dudas sobre las verdaderas razones detrás de esta medida. Algunos argumentaron que la decisión podría haber sido tomada para evitar un conflicto abierto con El Hormiguero, en un intento por reducir las tensiones entre ambos programas. Sin embargo, para otros, la explicación iba más allá de las rivalidades televisivas, sugiriendo que podrían existir factores externos que influyeron en esta decisión, tal vez relacionados con intereses políticos o mediáticos más amplios. Las teorías sobre agendas ocultas comenzaron a ganar fuerza, con algunos analistas sugiriendo que la controversia podría haber sido parte de una estrategia más grande para distraer a la audiencia de temas más sensibles. En este caso, el caso de Aldama, que implicaba acusaciones graves contra figuras clave del gobierno y del Partido Socialista, representaba una amenaza significativa para las estructuras de poder. La idea de que un conflicto aparentemente trivial pudiera ser utilizado para desviar la atención de un tema tan trascendental no parecía descabellada para quienes han visto ejemplos previos de estrategias similares en el pasado. El público, por su parte, quedó dividido entre los que veían en Broncano a una figura auténtica que simplemente expresaba su frustración ante un incidente injusto, y los que comenzaron a cuestionar la veracidad y la intención detrás de sus declaraciones iniciales. Por otro lado, El Hormiguero también enfrentó críticas, ya que la práctica señalada por Broncano, de presionar a los invitados para que prioricen su programa sobre otros, fue percibida como una táctica poco ética, independientemente de si era cierta o no. En medio de este caos, la confianza en ambas partes sufrió un golpe, y el incidente puso de manifiesto cómo las disputas en los medios pueden influir en la percepción pública y las narrativas que se construyen. Este caso, que comenzó como una aparente rivalidad entre dos programas de televisión, ha trascendido su origen para convertirse en una reflexión más amplia sobre el uso del poder mediático y las estrategias de control de la información. La decisión de no emitir la entrevista con Jorge Martín, lejos de resolver el conflicto, dejó en el aire una serie de preguntas sin respuesta que siguen alimentando las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras. ¿Fue esta una simple coincidencia de eventos, o estamos ante un ejemplo de cómo se pueden manipular las narrativas para distraer al público de asuntos más graves? En última instancia, esta situación nos recuerda la importancia de mantener una mirada crítica hacia las narrativas que se presentan en los medios y de cuestionar las agendas que pueden estar en juego. La superposición de la controversia mediática con un evento político de gran relevancia subraya cómo, en el mundo de la información, nada es completamente casual. Mientras el público y los medios sigan debatiendo sobre este tema, la lección principal que queda es la necesidad de exigir transparencia y responsabilidad, tanto en la política como en los medios de comunicación. La controversia que ha rodeado a David Broncano y El Hormiguero ha tenido un impacto significativo en la percepción pública de ambos programas, evidenciando las complejidades de las rivalidades televisivas en un entorno mediático cada vez más competitivo. Para Broncano, un presentador que se ha ganado una reputación por su espontaneidad y su tono desenfadado, este incidente representa un desafío a su imagen, ya que muchos seguidores han comenzado a cuestionar la autenticidad de sus acciones y declaraciones. Por otro lado, El Hormiguero, que lleva años siendo líder en audiencia con su formato más tradicional, también enfrenta un escrutinio sobre las prácticas que presuntamente utiliza para asegurarse invitados exclusivos. Ambos programas, aunque con estilos y públicos diferentes, han quedado atrapados en una disputa que ha escalado más allá de lo anecdótico, exponiendo las tensiones que pueden surgir entre espacios de televisión aparentemente rivales. El conflicto ha servido como catalizador para reflexionar sobre el papel de estas disputas en la experiencia de los espectadores. Para algunos, las controversias entre figuras y programas de renombre son percibidas como un componente más del entretenimiento, un juego mediático que añade dramatismo al panorama televisivo y genera interés entre las audiencias. Desde esta perspectiva, el cruce de acusaciones entre Broncano y El Hormiguero podría verse como un intento, consciente o no, de aumentar la notoriedad de ambos espacios, atrayendo así más espectadores y manteniendo a sus públicos cautivos. Después de todo, la televisión siempre ha sabido explotar el conflicto como un recurso narrativo, incluso cuando éste parece surgir de manera espontánea. Sin embargo, existe otra cara de la moneda. Un sector de la audiencia y de los analistas observa con creciente preocupación cómo este tipo de polémicas pueden desviar la atención de problemas más profundos y urgentes. En un momento en que la confianza en los medios de comunicación está en mínimos históricos, incidentes como este refuerzan las dudas sobre la veracidad de lo que se presenta en pantalla y sobre las verdaderas motivaciones detrás de ciertas decisiones editoriales. La percepción de que estos conflictos son fabricados o amplificados deliberadamente para ganar relevancia genera una sensación de desconfianza que afecta no solo a los programas involucrados, sino también al ecosistema mediático en su conjunto.
En este sentido, la polémica entre Broncano y El Hormiguero se convierte en un espejo de los desafíos más amplios que enfrenta la televisión contemporánea. Por un lado, está la presión por mantener o aumentar las audiencias en un contexto donde las plataformas digitales y las redes sociales compiten ferozmente por la atención del público. Por otro lado, está la necesidad de preservar la credibilidad y la integridad, especialmente en un momento en que los espectadores son más críticos y están más informados que nunca. Equilibrar estos dos imperativos no es una tarea sencilla, y casos como este demuestran cómo las líneas entre el entretenimiento y la manipulación de la narrativa pueden volverse peligrosamente borrosas. El impacto de esta situación también trasciende el ámbito de los programas involucrados y se extiende al público. Para muchos espectadores, estos conflictos pueden resultar entretenidos, pero también generan un ruido que dificulta discernir lo que realmente importa. En un panorama mediático saturado de información y distracciones, este tipo de controversias tienen el potencial de desviar la atención de temas más relevantes, como las implicaciones políticas y sociales de casos como el de Víctor de Aldama, que curiosamente coincidió en el tiempo con este incidente. Por otro lado, estas disputas también invitan a los espectadores a cuestionar cómo se construyen las narrativas en los medios y a desarrollar una mirada más crítica hacia lo que consumen. Si bien no es nuevo que los medios utilicen conflictos para captar la atención, la creciente polarización y la facilidad con la que la información y la desinformación se propagan en las redes sociales han intensificado este fenómeno, haciendo que las consecuencias sean más palpables y difíciles de ignorar. A medida que esta historia continúa desarrollándose, lo que queda claro es que tanto Broncano como El Hormiguero tienen ante sí el desafío de recuperar o mantener la confianza de sus audiencias. Para Broncano, será crucial demostrar que sus declaraciones fueron genuinas y no un recurso para generar polémica. Para El Hormiguero, la tarea será disipar cualquier percepción de que emplea tácticas poco éticas para asegurarse la exclusividad de sus invitados. Ambos programas tienen en común la necesidad de responder a un público que exige cada vez más transparencia y autenticidad en lo que consume. En última instancia, este episodio no solo refleja las tensiones inherentes al mundo televisivo, sino también la evolución de las expectativas del público en un entorno mediático que cambia rápidamente. Mientras los espectadores sopesan las versiones y las motivaciones detrás de esta controversia, el caso deja una lección importante sobre la necesidad de mantener un enfoque crítico ante lo que se presenta como realidad, recordando que, detrás de cada historia, hay intereses y narrativas en juego. Para David Broncano, este incidente ha planteado un desafío significativo a su reputación como presentador, especialmente porque su éxito ha estado cimentado en una imagen de autenticidad, honestidad y una relación cercana con su audiencia. Su estilo único, que combina humor irreverente con un enfoque aparentemente genuino hacia sus invitados, podría verse afectado si el público empieza a sospechar que la polémica en torno a la ausencia del piloto Jorge Martín fue deliberadamente amplificada o incluso fabricada para generar atención. La confianza, un pilar fundamental en la relación de Broncano con su audiencia, podría erosionarse si este episodio no se maneja con cuidado y transparencia. De hecho, muchos seguidores ya han comenzado a cuestionar si la historia fue exagerada para alimentar el interés mediático, algo que, de confirmarse, dañaría profundamente su credibilidad. Por otro lado, El Hormiguero, liderado por Pablo Motos, tampoco escapa al escrutinio público. Como uno de los programas de mayor audiencia en la televisión española, tiene una posición que defender en un entorno altamente competitivo, donde cada movimiento se analiza al detalle. Las acusaciones de Broncano, aunque desmentidas por el equipo de El Hormiguero, han generado un debate sobre las estrategias que utiliza el programa para mantener su dominio en el horario de máxima audiencia. La percepción de que podría estar utilizando su influencia para bloquear la participación de invitados en otros espacios podría perjudicar su imagen de profesionalidad y fair play. En un mercado mediático donde las rivalidades entre programas son cada vez más evidentes, El Hormiguero enfrenta el reto de demostrar que su éxito se basa en méritos propios y no en prácticas cuestionables que puedan dañar su reputación. La evolución de este incidente, que inicialmente parecía ser una simple disputa sobre un invitado, ha revelado una trama mucho más compleja, cargada de matices y posibles implicaciones que van más allá de los dos programas involucrados. La narrativa ha pasado de ser un conflicto anecdótico entre dos figuras televisivas a una discusión más profunda sobre las dinámicas que operan detrás de las cámaras, las estrategias que los programas utilizan para captar la atención del público y el papel que los espectadores desempeñan al consumir y reaccionar ante estas historias. Este caso pone de relieve cómo los medios no solo informan y entretienen, sino que también construyen narrativas que pueden influir en la percepción pública y moldear la opinión de las audiencias. El papel del espectador en esta ecuación también merece una reflexión. En un panorama mediático donde las redes sociales amplifican las historias y las convierten en virales en cuestión de minutos, el público no solo consume el contenido que se le ofrece, sino que también participa activamente en la construcción de la narrativa.
Las discusiones en Twitter y otras plataformas digitales han mostrado cómo las audiencias interpretan, critican y a menudo polarizan los eventos, convirtiendo incidentes relativamente menores en fenómenos de gran alcance. Este fenómeno plantea preguntas importantes sobre hasta qué punto los espectadores son cómplices involuntarios de las estrategias mediáticas que buscan captar su atención a cualquier costo. En última instancia, la controversia ha abierto un espacio para reflexionar sobre el estado actual de la televisión en un entorno mediático en constante cambio. Por un lado, la televisión tradicional enfrenta el desafío de competir con plataformas digitales que ofrecen contenidos personalizados y bajo demanda. Por otro lado, los programas más establecidos deben adaptarse a un público que exige cada vez más autenticidad y transparencia, mientras navegan por un panorama donde las rivalidades pueden ser tanto un recurso narrativo como una fuente de conflicto real. Para David Broncano y El Hormiguero, este episodio no solo es una prueba de su capacidad para manejar crisis públicas, sino también una oportunidad para demostrar integridad y respeto hacia sus audiencias. En el caso de Broncano, el desafío radica en recuperar la confianza de quienes han visto en él una figura honesta y libre de los artificios que a menudo caracterizan a otros programas de televisión. Para El Hormiguero, el reto es disipar cualquier percepción de prácticas desleales y reafirmar su posición como un líder de audiencia que opera con profesionalismo y ética. A medida que esta historia continúa desarrollándose, queda claro que lo que comenzó como una aparente disputa trivial ha desvelado cuestiones más profundas sobre las dinámicas de poder, la autenticidad y la competencia en el mundo mediático. Los espectadores, por su parte, tienen la última palabra sobre cómo interpretar y reaccionar ante estos eventos, recordándonos que, en un entorno donde la atención es el recurso más valioso, las narrativas que consumimos merecen ser cuestionadas y analizadas con una mirada crítica. Por el momento, las respuestas definitivas sobre este incidente aún están por llegar, dejando a la audiencia como la principal jueza de lo que realmente sucedió tras bambalinas. Las imágenes de la supuesta entrevista están disponibles. Las declaraciones de los implicados han dejado claras sus posturas, pero las dudas sobre si hubo o no una estrategia mediática para generar polémica o distraer la atención persisten con fuerza. Este episodio, aparentemente trivial, pone de manifiesto cómo, en el mundo del entretenimiento y la comunicación, la delgada línea que separa la realidad del espectáculo puede desdibujarse con facilidad. El caso invita a un análisis más profundo de las tensiones que existen detrás de las cámaras y de cómo éstas se traducen en el contenido que llega a las audiencias. Los espectadores, cada vez más informados y críticos, se enfrentan al desafío de discernir entre lo que es auténtico y lo que podría ser una narrativa creada para generar impacto. En un entorno donde la inmediatez de las redes sociales amplifica cualquier acontecimiento, la capacidad de los programas de televisión para manejar estas controversias con transparencia se convierte en un indicador crucial de su credibilidad. Mientras tanto, este episodio se convierte en un reflejo del panorama mediático actual, donde los límites entre información y entretenimiento, entre lo espontáneo y lo planeado, parecen ser cada vez más difusos. Los espectadores, en este caso, no solo consumen el contenido, sino que también participan activamente en su interpretación, compartiendo opiniones, generando debates y, en última instancia, moldeando la narrativa en torno a lo que consideran verdad o espectáculo. Si este análisis ha sido de tu interés y quieres seguir explorando los temas más relevantes y controvertidos del momento, no olvides suscribirte a Visión Política, darle un like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Con tu apoyo, seguiremos ofreciendo contenido que fomente el análisis crítico y la reflexión sobre las historias que impactan nuestra realidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.